La unificación de Italia fue un proceso histórico que provocaba la unión de estados. El reinado de Habsburgo y el reinado de los Borbones. En esto estaban presentes el romanticismo, la ideología nacionalista y la Italia irredentista. En la ideología nacionalista identificaron Italia como nación-estado, y en la Italia irredentista estalló el Resurgimiento. Italia fue unificada por Roma en el siglo III a.C. Durante 700 años constituyó una especie de prolongación territorial de la capital del imperio, gozando de un estatus privilegiado. La península estaba compuesta por varios estados: Lombardía, los estados pontificios, el reino de Piamonte y el reino de las dos Sicilias. Después de varios intentos de unificación entre 1821 y 1849, que fueron aplastados principalmente por el gobierno austríaco y sus aliados, el conde de Cavour, ministro del Reino de Cerdeña, logró interesar al emperador francés Napoleón III en la unificación territorial de la península, que consistía en expulsar a los austríacos del norte y crear una confederación italiana. El Imperio austriaco se derrotó por el ejército francés y sardo-piemontés. El acuerdo no se cumplió integralmente por temor de Napoleón a la desaprobación de los católicos franceses. Solo la Lombardía, conquistada por los franceses y sardo-piemonteses, fue anexionada al Reino de Cerdeña. En la segunda fase se logró la unión del sur. Garibaldi, inconforme con el tratado entre Cavour y Napoleón, se dirigió a Sicilia con las camisas rojas, conquistándola y negándose a entregarla a los piemonteses. Desde allí ocupó Nápoles y Calabria. Garibaldi buscaba la unidad italiana. También entregó los territorios conquistados. También lo hizo Víctor Manuel II de Italia. Mediante plebiscitos, Nápoles, Sicilia y la mayor parte de los estados pontificios se unieron al reino de Cerdeña, el cual estaba gobernado por Víctor Manuel II, que se convirtió en 1861 con la proclamación del Reino de Italia en soberano del nuevo estado.
En el Reino de las Dos Sicilias hubo una consciente participación popular caracterizada por el apoyo prestado a Garibaldi y a su pequeño ejército. Y por un grupo de voluntarios meridionales. La figura carismática de Garibaldi y su promesa no mantenida de actuar una reforma agraria de gran envergadura en el Mezzogiorno habían en efecto engendrado grandes ilusiones. Habían engendrado grandes ilusiones, no solo en algunas masas rurales, sino también en muchos intelectuales meridionales, que entre ellos se encontraban Luigi Settembrini y Francesco de Sant'Agata. El proceso es entendido por algunos filósofos, algunos historiadores y algunos intelectuales de orientación marxista, como la Alianza de la Aristocracia Agraria del Sur. El resultado de aquella unión dio lugar a un proceso irreversible del proletariado muy malo. Acabando con una disputa entre los del norte, que eran los más pobres, contra los del sur, que eran los de más poder económico. El norte de Italia impidió, con la complicidad de las clases meridionales, el desarrollo del sur. Historiadores como Benedetto Croce ven el proceso como la conclusión de la tendencia unificadora iniciada en el Renacimiento italiano, interrumpido por las invasiones francesas y españolas de la Italia del siglo XVI. El proceso fue encauzado finalmente por la Casa de Saboya, reinante en Piamonte, Cerdeña. Destaca el primer ministro conde de Cavour. El nuevo reino de Italia continuó la reivindicación de territorios fronterizos, especialmente con el Imperio Austrohúngaro. Se solventaron en 1919 tras la Primera Guerra Mundial. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Partigiano.